Bienvenidos una vez más a Simposio. En esta ocasión vamos a platicar un poco acerca del pensamiento de Séneca, este filósofo romano contemporáneo de Cristo, de los apóstoles, que vivió en la época de emperadores que han pasado a la historia. Fue nada menos que preceptor de Nerón, y que tiene obras muy interesantes. Él nace aproximadamente hacia el 4 antes de Cristo, sin que haya una exactitud en este sentido, y muere en el 65 después de Cristo. Un hombre con una gran formación clásica, y con una gran pluma, que tuvo a bien luchar por hacer de Roma la gran Roma, y se enfrentó con el reto de educar al que llegara a ser uno de sus más terribles gobernantes, que fue Nerón. Y precisamente entrando en conflicto con Nerón es que finalmente Séneca encuentra la muerte. Claro, al estilo romano. Para nosotros hoy nuestros modos de juzgar son distintos, pero él decide suicidarse precisamente cuando llega la sentencia de muerte de parte de Nerón. Era mucho más digno entonces quitarse él mismo la vida que ser victimado por Nerón. Lucio Annio Séneca escribe un tratado bastante extenso sobre la ira, entre muchos otros títulos muy importantes, pero este tiene un párrafo que me ha llamado mucho la atención y que quiero compartir con ustedes y comentarlo y dejárselo a su consideración. Es apenas en el libro primero sobre la ira, hacia el número 7, al final del número 7, cito, estoy leyendo la traducción de Francisco Montes de Oca, publicado por Editorial Porrúa en la colección Sepan Cuántos, en el número 281. Ya sabemos que toda traducción es una traición, sería interesantísimo leerlo en su lengua original en latín, pero lamentablemente ya nadie quiere estudiar latín, alejándose con esto de una gran fuente de cultura. Leo esta traducción, repito, de Francisco Montes de Oca. Cito: téngase en cuenta que es más fácil expulsar un mal principio que gobernarlo. Más fácil no dejarlo entrar que moderarlo después de admitido. Una vez que ha tomado posesión, es más fuerte que el alma poseída. No conoce límites ni restricción. Por otra parte, la razón misma a la que entregáis las riendas no sabría conservarlas, a no divorciarse de las pasiones. Mancillada por su alianza con éstas, no puede contener lo que antes le era fácil excluir. El alma, una vez quebrantada y fuera de su asiento, no obedece más que al impulso recibido. Hay cosas que al comienzo dependen de nosotros y luego nos subyugan sin reacción posible. Un hombre que se ha arrojado al abismo ya no es dueño de sí. No puede volver atrás ni detenerse en su caída hasta llegar al fondo. Un impulso irresistible no deja lugar a la prudencia, al arrepentimiento, y no puede menos de llegar a donde pudiera no haber ido. Asimismo, el alma que se ha entregado a la ira, al amor, a una pasión cualquiera, pierde los medios de contener su impulso.
necesariamente la arrastran hasta el fin, la empujan por la pendiente rápida, el vicio precipitándola a su perdición. Fin de la cita. ¿Por qué he querido compartir esto con ustedes? Bueno, pues no estoy aquí para hacer confesión pública de mis pecados, pero la experiencia, que ya a esta edad es mucha, me ha enseñado precisamente esto, que basta dejar una pequeña rendija para que se cuele el vicio, para que se cuele el pecado, para que se cuele el demonio, como le quieras llamar. Es decir, consiente uno un poco en lo que sea, un poco en la bebida, un poco en el tabaco, un poco en el café, un poco en la pereza, un poco en la tristeza, un poco en la envidia, un poco en la lujuria. Y cree uno que puede dominar. No, yo sé medirme. Yo sé poner control, yo sé hasta dónde. Pero es que te va a arrastrar, es que vas a caer y no vas a poder levantar. No, hombre, eso a mí no me pasa. Yo tengo el control. Nos dice claramente aquí Séneca, no. Una vez que se ha dejado entrar al enemigo, ya no tenemos el control. Séneca y muchos otros filósofos, y muchos santos, y muchos escritores, y muchos pensadores, y muchos hombres, y nuestros abuelos, o nuestros padres, o nuestros maestros nos lo han dicho, no le des entrada. Con un poco basta para de ahí perderlo todo. Recuerdo a un gran maestro de vida, un santo sacerdote salesiano, José Luis González López, que seguramente goza ya de la visión beatífica. Él nos enseñaba precisamente esto, con una semejanza, una parábola, como le quieras llamar. Tú puedes criar a un leoncillo, a un tigrillo desde cachorrito, y ahora que está de moda tener mascotas como si valieran más que las personas, y criarlo y enseñarle a no atacarte, a jugar contigo, etc. Y así, en alguna ocasión, algún hombre crió algún pequeño felino de estos, y fue creciendo y se fue haciendo grande, cada vez más grande, de manera que ya aquella mascota medía y pesaba más que aquel hombre. Sin embargo, lo respetaba. En alguna ocasión, al estarse rasurando, al estarse afeitando, se hace una pequeña cortada. Y pues empieza a sangrar un poco. Y está ahí su mascota, el tigre aquel tremendo. Y el tigre aquel le da un lengüetazo en la herida. Aquel hombre se siente emocionado, agradecido por aquel detalle hermoso que tuvo aquel gatito que había convivido con él. Bastó que entrara un poco del sabor de la sangre a aquella fiera que es carnívora, que es cazadora, para que se despertara todo el instinto, toda la furia, todo aquello que había tenido reprimido por años viviendo como un gatito doméstico. Y eso bastó para que de pronto perdiera conocimiento de su amo, perdiera todos esos años de domesticación y se arrojara, atacara y destrozara a aquel hombre, que milagrosamente llegó a un hospital. No fue posible salvarlo, pero sí tuvo el tiempo suficiente para contar lo que había pasado. Así somos nosotros, como aquel tigre.
basta que entre un poco de un vicio y se despierta en nosotros la bestia. Creemos que somos aquel domador, creemos que somos aquel hombre, que tenemos todo bajo control y que no nos va a pasar nada y que yo sé, yo tengo el dominio. Mentira. Mentira, la más grande mentira que nos puede presentar el enemigo. Creer que lo tenemos dominado. El enemigo está esperando la más pequeña rendija para entrar. Y esto a nivel personal o a nivel instituciones lo hemos visto. El mismo Pablo VI tuvo que confesarlo después del Concilio Vaticano II y decir que por una rendija había entrado ya todo el tufo, toda la peste, todo el horror del infierno en la iglesia. Quisieron abrir las ventanas para refrescar la iglesia con un ayornamiento, pero no se dieron cuenta de que lo que estaba en ese momento ayornando al mundo, lo que estaba en ese momento al día al mundo, eran los pecados, los vicios, todas aquellas teorías, ideologías, pensamientos contrarios a la verdad, contrarios al hombre. Y se colaron, y ahí tenemos los efectos. No hay que escandalizarse. Uno como buen católico lo sabe, la iglesia está en una tremenda crisis. Y ya no tiene control, ya no tiene dominio. Se necesitaría de veras una mano dura, una mano de acero para decir basta. ¿Pero quién? ¿Quién va a tener esa mano de acero? Si en los más altos escaños de la iglesia, en la sede petrina, está sentado, pues ya sabemos quién está sentado. Y así con las demás instituciones universitarias, escolares, académicas, que por un lado pretenden ser tolerantes, abiertas al diálogo y dejan entrar todo tipo de ideologías, pero cuando se presenta alguna que les quiere decir, momento, cuidado, entonces les cierra la puerta. Yo sé de una universidad que se dice católica y que en el momento en que algún escritor, pensador, filósofo importante fue a presentar su libro para hablar precisamente de los peligros del neomarxismo, de este marxismo cultural en el que estamos siendo victimados todos. Bastó un puñadito de estas pequeñas, como le llaman, colectividades, estos colectivos, para decirle no puede entrar, porque nos agrede. Y universidad, que pretende abrir el pensamiento a todos, cierra la puerta. Cierra la puerta al bien, a la razón, a la mente, como dice aquí, una vez que la razón se ha aliado con los vicios, con las pasiones, a menos que se divorcie de estas pasiones, ya el alma no puede hacer nada. Ya no obedece más que al impulso bajo, al impulso de corrupción, de destrucción. Por eso en este breve video, pues hemos querido en Simposio advertirte. No dejes la entrada a nada, ni vicios, ni ideologías, ni consejos, ni tendencias que destruyan tu ser. Si somos humanos, somos dignos de una vida mucho más alta que la de las pasiones. Si además de considerarnos humanos, consideramos hijos de Dios por el bautismo como creyentes, nuestra dignidad es todavía mucho mayor. Somos, como dirían nuestros buenos antepasados mexicas, somos más iguales, somos merecedores de la vida. ¿Por qué? Porque la sangre divina ha pagado por nuestra existencia. Es la sangre de Cristo en la cruz la que pagó por nosotros.
No podemos dejar entrar el vicio. Y repito, no porque lo haya yo leído en Séneca, porque lo he leído en mi vida. He dejado entrar un pequeño detalle, un movimiento, una imagen, un consentimiento, una charla, una conversación, una lectura, lo que sea, y con ello ha entrado la desgracia. Han entrado meses o quizá años de tormento, de dudas, de dolor, de un vicio que esclaviza y que solamente Dios con su gracia quizá pueda librarnos. En fin, los invito pues a conocer mucho más de la obra de Séneca, mucho más de la obra de los grandes filósofos, mucho más de la obra de Cristo, y alejarnos de todo aquello que se publica y se expande como la pólvora, pero que está lleno de mentira y de destrucción. Pues un abrazo desde Simposio, que Dios los bendiga.